voy a mostrarles. ¿Con ustedes ya vimos esta parte de la ciclosis o todavía no lo hemos visto? Que no recuerdo. Vimos como un pedazo, creo. ¿Alcanzamos a ver el video? ¿Cuál? Sí, creo que sí. ¿Sí o no? No vimos Era el video donde No se recuerdo, movían los los cloroplastos. cloroplastos, sí. Sí, profe, esta de circulación de microorganismos bueno. la vimos la clase pasada. Lo que no vimos es esa que tú pusiste el honguito. ¿Esta no la vimos? Esa sí la vimos. Esa la vimos. ¿Esta? El hongo es la que no vimos. Esa también la vimos. ¿Vimos esta también? No, creo no, que esa no, creo que esa no. No. Y vamos por acá, ¿cierto? Entonces, Sí, señora. Es chicos, así. para dar continuidad entonces al tema, vamos a ver que las células que son procariotas, acordémonos que son esas células que no tienen núcleo definido, principalmente las bacterias, que son las que presentan este tipo de estructura, va a presentar un tipo de transporte de sustancias en su interior y en su exterior, dependiendo pues de la composición de este. Entonces, acá chicos vamos a ver que para que estas células puedan transportar como tal sus sustancias, van a requerir una inversión de energía. Acordémonos que en el primer periodo nosotros vimos esta molécula, la estudiamos. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Cómo es el nombre completo? Ay, ese es el... Ay, se me olvidó. ¿Qué representaba esta molécula? La principal fuente de energía. Fuente de ATP energía. lo vimos ayer. Entonces, no hay... Digo, la clase pasada. Entonces, esto como tal era adenosín trifosfato, ¿cierto? Ahora acá, en este tipo de células vamos a encontrar que el transporte de las sustancias se va a dar en contra de un gradiente de concentración. Cuando estamos hablando que se da en contra de un gradiente de concentración, vamos a decir que de un lugar donde hay menos cantidad de sustancias, se va a mover hacia un lugar donde hay mayor cantidad de sustancias. Caso contrario de lo que pasaba en la difusión acá en los alveolos. Recordemos rápidamente, acá en los alveolos vamos a ver que se va a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono donde hay mayor concentración. Aquí ya vemos mayor concentración de oxígeno a menor concentración, ¿cierto? Se va a difundir en ese sentido. Acá hay mayor concentración de CO2 y se va a mover hacia donde hay menor cantidad de CO2. Pero acá va a ser el caso contrario porque se va a mover en el sentido en donde hay menor concentración a mayor concentración, ¿cierto? Entonces, acá, como lo vemos en la gráfica, encontramos la membrana como tal de ese tipo de células procariotas. ¿Listo? Entonces, ellas en su estructura de membrana van a tener unas proteínas en donde se van a fijar las sustancias. ¿Listo? Entonces, si vemos acá bien en la imagen, miremos estas partículas anaranjadas que representan una sustancia. Vemos que acá hay nada más 3 partículas, ¿cierto? En esta parte. Y acá se fijaron otras 3, ¿cierto? Entonces, el ATP, que es esta molécula que se está representando acá, ¿qué es lo que va a hacer con esta proteína? La va a girar, ¿cierto? Entonces, cuando la gira en el sentido contrario, ella va a dar la vuelta y va a liberar acá en este espacio las partículas color naranja y acá vemos una mayor concentración, ¿cierto? Acá se encuentra mayor cantidad. Entonces, donde hay menos, va a pasar hacia donde hay más. De la misma manera ocurre con estas que están representadas en color amarillo, ¿cierto?
donde hay menos cantidad de sustancia, se van a trasladar a donde hay mayor cantidad de sustancias. Y para ese tipo de transportes es necesario la energía porque va en contra de un gradiente de concentración. ¿Listo? Entonces, de esa manera se presenta como tal el transporte de sustancias en el interior y en el exterior de las células procariotas. Ese también es un tipo de circulación porque nos permite a nosotros evidenciar cómo están fluyendo las sustancias en el interior de esas células. Ahora, ya como vimos de qué manera se da el transporte de sustancias, la circulación como tal en los microorganismos, acá vamos a ver que las plantas también presentan un tipo de transporte, ¿sí? Entonces, el tipo de transporte que se va a evidenciar en las plantas está representado por dos estructuras principalmente, que son el xilema y el floema. Entonces, son un tipo de conductos que hacen las veces de las venas y las arterias en los animales, ¿cierto? O sea, estarían cumpliendo como con la misma función de venas y arterias, pero en las plantas. Entonces, acá vemos que el xilema como tal va a transportar agua y sales minerales. Entonces, si son aguas y sales minerales, se va a encontrar en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, se va a encontrar en el suelo como tal y va a transportar el agua y las sales minerales hacia arriba de la planta, o sea, en un sentido que es ascendente, es decir, que va a subir como tal. Entonces, este tipo de sustancias que va a transportar, que es una mezcla de sales y agua, se va a denominar como tal savia bruta, porque básicamente son la materia prima para poder generar la savia elaborada. Entonces, como tal, no ha sido procesada por la planta. ¿Listo? Entonces, la siguiente estructura como tal que vamos a encontrar es el floema, que va a transportar como tal azúcares y productos orgánicos. Entonces, pero va a tener una característica que la va a diferenciar del xilema, que es que la dirección que tiene va a ser tanto ascendente como descendente, ¿sí? Pero también se va a poder transportar hacia los lados en las ramas, porque él es el encargado de transportar como tal la savia elaborada, ¿listo? Que es cuando ya la planta ha realizado todos sus procesos y ha transformado esa savia bruta en azúcares y productos orgánicos. Entonces, de esta manera se va a presentar el flujo de las sustancias nutritivas en las plantas. Acá el xilema y el floema se van a encontrar como un tipo de conductos. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos presente, acá el xilema y acá el floema. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a estudiar otras características acerca de esto. Acá ya vimos básicamente qué tipo de sustancias se están transportando cada una de estas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver unas funciones adicionales que va a decir. El xilema funciona como un soporte mecánico para la planta. ¿Alguien sabe a qué hace referencia con soporte mecánico? ¿Alguna idea? Bueno, entonces, en cuanto al soporte mecánico, es lo que le va a permitir a la planta como tal poderse mantener erguida, es decir, de esta manera, de pie. Le está dando como tal un sostén para que pueda estar de una manera adecuada y poder realizar sus funciones. Ahora,
Acá, en cuanto al floema, vamos a ver que va a generar enlaces vasculares con el xilema. ¿Eso a qué estaría haciendo referencia? Ya que hemos visto, pues, como tal el sistema circulatorio y hemos hablado harto de, como tal, la función vascular. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia qué, perdón? ¿A qué hace referencia cuando estamos diciendo que el floema va a formar enlaces vasculares con el xilema? A ver, Oriana, ¿qué piensas tú que puede, o sea, que se sugiere cuando dice que forma enlaces vasculares? Asociémoslo con la función de circulación en los seres vivos. Lo podemos trabajar como una analogía entre ellos. ¿A qué haría referencia? O sea, ¿qué quiere decir eso? No sé, profe. ¿No? Listo. A ver, Nelson. Profe, ¿enlaces qué? Enlaces vasculares. A ver, Nelson, ¿tú qué pensarías acerca de enlaces vasculares? ¿Qué significa eso? Profe, pues yo creo que enlaces vasculares son como, no sé, es que me perdí. Bueno, entonces, eso lo... Son los que forman los tejidos vasculares de la planta, tal vez. Sí, pero, o sea, los tejidos vasculares como tal, bueno, están entrelazados, pero entonces cuando decimos esto, es que tienen uniones, ¿sí? Como los vasos sanguíneos, que encontramos que las venas y las arterias se van a unir como tal con los capilares, ¿cierto? Entonces ellos como tal están entrelazados en un tipo de uniones que les va a permitir a ellos como tal intercambiarse las sustancias, ¿cierto? Porque si el xilema está transportando como tal la savia bruta en un sentido ascendente, entonces cuando ya se ha procesado esta, el floema es el encargado de transportar como tal toda la savia bruta, perdón, a la planta. ¿Listo? Entonces, para eso necesita conectar, establecer un Ay, sí, enlace esto lo con el tiene. xilema. Por Ani, cierra favor, el micrófono. desactivamos micrófonos. Entonces, en cuanto a estos tipos de tejidos, vamos a encontrar otra particularidad. Y es que en cuanto al xilema en su tejido, vamos a ver que cuando la planta alcanza una madurez, el xilema está compuesto de tejido muerto. Entonces, por lo tanto, es hueco, ¿sí? Pero aunque está conformado de tejido muerto, va a seguir cumpliendo con su función, ¿sí? Es un tejido importante para la planta porque es el que le permite intercambiar sustancias. Y el floema como tal, en oposición al xilema, está conformado por un tejido vivo. Y entonces en la madurez de las células vivas, entonces en la madurez las células están vivas, pero los núcleos de estas se van a desintegrar porque pues van a permitir el espacio del flujo de las sustancias. ¿Listo? Entonces, como tal, esta es una manera en cómo se presenta el flujo de las sustancias, ¿listo? Porque al igual que los animales, las plantas necesitan transportar los nutrientes y sus sustancias para poder como tal cumplir con sus funciones. Entonces, acá en este sentido, vamos a encontrar otro tipo de organismos. O sea, los hongos se van a diferenciar de las plantas básicamente por unas características primordiales que son, por ejemplo, ellos son seres heterótrofos, ¿sí? Hay que hacer referencia con que son heterótrofos.
organismos heterótrofos. Ya estudiamos. Que no producen su propio alimento. Exacto. Entonces, cuando no producen su propio alimento, necesitan tomar esas fuentes de su entorno. ¿Listo? Entonces, como tal, va a tener un transporte de enzimas y de excreción para poder cumplir con su proceso digestivo. Entonces, vamos a decir, ¿qué son las enzimas? Entonces, las enzimas son un tipo de sustancias que les va a servir a ellos para poder digerir la materia orgánica, ¿sí? Les va a permitir posibilitar esas reacciones químicas que van a poder desintegrar como tal la materia para poder absorberla. Y lo van a hacer a partir de una excreción, es decir, van a expulsarlas hacia el medio. Entonces, no van a tener como tal un tejido especializado. Cuando decimos esto del tejido especializado, hacemos referencia a que no tienen como tal venas y arterias ni sistemas de transporte, así como las plantas, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nos está haciendo referencia. Y va a tener también un movimiento en cuanto a su citoplasma y vesículas transportadoras. Entonces, en el interior del hongo se va a presentar que ellos tienen unas divisiones. Entonces, en esas divisiones se va a encontrar un tipo de poros que los citoplasmas, es decir, los citoplasmas de las células, que son las membranas, delimitados por las membranas, van a estar en constante comunicación. Entonces, cuando hay esa comunicación, va a haber un transporte también de sustancias ahí. Entonces, en cuanto a las vesículas transportadoras, ellas como tal se van a depositar en algunas partes del hongo, por ejemplo, en las hifas, que ya vamos a ver qué son, y estas van a permitir que esta estructura crezca, pero también va a permitir el transporte como tal. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva como tal, vamos a ver que la estructura general del hongo de este tipo de macromicetos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ellos tienen un tipo de raíz. Vamos a ver como si fueran unas raíces. Eso se le van a denominar hifas, ¿sí? Esas raíces se van a conocer como hifas. Pero el conjunto de todas estas se va a conocer como micelio. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos claro este concepto. Entonces, más adelante vamos a ver que el tipo de nutrición que va a presentar como tal el hongo va a ser a partir de una absorción directa, ¿sí? Esta absorción directa se va a conocer como tal como osmotrofia. Entonces, ¿qué es eso de la absorción directa? Dirán ustedes. Entonces, cuando estábamos hablando acá que ellos tenían como tal un transporte de enzimas, eso significa que ellos en el lugar en donde están absorbiendo como tal la materia orgánica, por ejemplo, un árbol en descomposición, ellos a través de las hifas van a expulsar como tal esas enzimas y van a permitir, eso va a iniciar un proceso de digestión, es decir, va a desintegrar un poco las moléculas de esa sustancia orgánica y cuando ya están desintegradas, ellos van a empezar a absorber eso. Entonces, por eso decimos que la nutrición se daría por absorción, ¿cierto? Y es a nivel exterior, por eso decimos acá que es una digestión externa, no pasa en el interior del hongo. Entonces, ellos a partir de las hifas van a expulsar esas enzimas, ellos están acá
dispuestos en la materia orgánica, van a expulsar esas enzimas, van a realizar el proceso de digestión y luego esas sustancias las van a absorber nuevamente por las hifas y eso luego va a ser transportado por todo el cuerpo del hongo. ¿Listo? Entonces, acá, perdón. Entonces, vamos a ver que las hifas van a servir como ese transporte de sustancias. ¿Listo? Acá vamos a ver rápidamente que el transporte es direccional de sustancias precursoras, ¿sí? Entonces, esas sustancias precursoras lo que van a permitir es que van a facilitar ese proceso de absorción de los nutrientes. Entonces, se va a también a formar como tal una pared hifal. Entonces, estas sustancias precursoras van a hacer que las paredes de las hifas se vayan a regenerar y se vayan formando nuevas paredes. Entonces, estas hifas van a estar conformadas por quitina, sintetasa y macrovesículas. Entonces, vamos a decir que es eso de quitina sintetasa. Entonces, es una sustancia, es una proteína, una enzima, perdón, que les va a permitir como tal crecer y poder sintetizar nuevas paredes. Cuando nosotros decimos sintetasa o de síntesis, es que va a formar como tal. ¿Listo? Y van a formarse también unas macrovesículas que van a transportar como tal las sustancias del medio y sustancias del interior de las hifas. Ahora, cuando les estaba diciendo que en el interior del hongo acá iban a haber unas paredes que van a separar por un tipo de poros los citoplasmas de las células, vamos a ver que al interior de todo esto, miren acá, esto es el micelio que es el conjunto de hifas, pero acá en el interior del hongo hay más hifas, ¿sí? Entonces, acá más al detalle podemos ver que esas hifas tienen este tipo de paredes pequeñitas, miren, estas paredes pequeñitas, pero no están cerradas del todo. Hay un poro, ¿sí ven que hay un espacio? Entonces, estos son los núcleos de las células, ¿sí? Del hongo. Y entre estos espacios se van a poder intercomunicar. ¿Listo? Entonces, cuando hay una intercomunicación entre ellos, también se posibilita un transporte de sustancias en ese sentido. Entonces, acá vamos a ver que este tipo de hongos van a cumplir funciones específicas y no todos los hongos van a poder, digamos, desintegrar la misma materia orgánica, porque por eso hay muchas variedades de hongos que van a especializarse como tal en un tipo de materia orgánica. Entonces, teniendo en cuenta esto, rápidamente acá, vamos a ver que hemos podido a lo largo de las clases estudiar como tal cómo se da el transporte de sustancias entre los diferentes tipos de organismos, ¿cierto? Entonces, ya estudiamos como tal el transporte de las bacterias acá, que como lo dijimos, vendrían siendo esas células procariotas, ¿no? Que no tienen un núcleo especificado. Y acá, como tal, estaríamos viendo los protozoos y un tipo de algas que van también a poder presentar una ciclosis en su organismo. Acordémonos que la ciclosis, como lo vimos en el video anterior, es el movimiento del citoplasma. Entonces, el citoplasma es donde se encuentran suspendidos como tal los organelos de la célula. Entonces, cuando hay un flujo de este citoplasma,
se puede generar que hay un intercambio de estas y un movimiento. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahora lo del reino de los hongos. Acabamos de explicar que presentan un tipo de hifas y el transporte de sustancias como tal se daría a partir de las mismas, ¿no? Entonces, también presentarían un tipo de nutrición que es externa y no tienen como tal un tejido especializado como los animales y las plantas para poder transportar. Vimos ampliamente acá a lo largo de las otras diapositivas cómo era el sistema circulatorio o de transporte de sustancias como tal en los animales. Acá, repasando rápidamente, vamos a ver cómo es el transporte de nutrientes y el oxígeno a partir de la circulación, ¿cierto? Vamos a ver que nosotros como tal tenemos corazón, venas, arterias y capilares, que son las 4 partes fundamentales en las que se divide nuestro sistema circulatorio. Ahora, acá vamos a tener unas diferencias. Vamos a presentar una circulación cerrada y doble en comparación a los insectos y a los invertebrados. ¿Por qué decimos que doble? Porque acordémonos que acá en el corazón va a pasar 2 veces, ¿cierto? Primero va a llegar la sangre con poco oxígeno en esta parte derecha del corazón, ¿sí? Y luego va a pasar a través de las arterias pulmonares para poderse oxigenar y luego va a volver a llegar a la parte izquierda del corazón, que luego la va a repartir por la aorta a todas las partes del cuerpo, con los nutrientes y ya oxigenada. Entonces, acordémonos también que los animales como los peces presentan una circulación sencilla, eso es decir, que no pasa 2 veces por el corazón. Acá hay otro tipo de circulación en donde es incompleta, en donde tanto sangre venosa como arterial se va a mezclar. Acá la circulación por la difusión, que es donde pasa de mayor concentración de sustancias a una menor concentración de sustancias. Acordémonos que hay unas estructuras especializadas dependiendo del organismo al cual nos estemos refiriendo. Rápidamente vimos también la circulación en los microorganismos, que era la ciclosis como tal, que nos permitía ver cómo los orgánulos se movían de manera circular en el interior de las células y a partir del citoplasma se podían mover. Una de estos también cortes, señor. Es que ya quedan solo 5 minutos y era para preguntarse que si nos volvemos a meter después de que se acabe. Ya les iba a decir, tan pronto faltan 1 minuto, entonces bueno, Y que rápidamente termino esto, que es un repaso así general para que lo tengamos en cuenta, porque ya hoy terminamos tema de circulación, porque ya vamos a iniciar con el otro, ¿listo? Entonces, acá estos dos van ¿Nos a... volvemos a conectar o no? Ya les digo, permítanme un segundo, entonces. Acá vamos a encontrar endocitosis y exocitosis. Y ya, listo, ya les expliqué todo esto y acordémonos que en los invertebrados y en los insectos la circulación es abierta. Ahora, teniendo en cuenta que ya terminamos como tal la temática, no nos vamos a conectar, pero en estos momentos les voy a enviar a cibercolegios una actividad para realizar en esta segunda hora, ¿sí? Entonces, para que la desarrollen es una actividad muy fácil, muy rápida, es un cuestionario pequeño de 8 preguntas de selección múltiple, de la misma manera que lo hicimos con la evaluación del primer periodo, es solamente que escojan la selección. Escúchenme, es que escojan la respuesta correcta y le den clic en enviar. Entonces, para que estén pendientes y listo. esta actividad la desarrollen ahorita en la siguiente hora. ¿Listo? Es solamente selección Listo, múltiple profe. y enviar.
Entonces, estén Pero tú atentos. la envías, ¿cierto? Profe, que la enviamos al correo No, o a dónde. Eso es un no, cuestionario de Google. Se envía automático. sí, Entonces eso es envíalo. automático. O sea, ustedes le dan clic en enviar y ya me llega a mí la respuesta.